Hola, buenas tardes. Soy Columba Arias Solís, del segmento Entre Iguales, de Grupo Crónicas Noticias, desde Morelia, Michoacán, México, con un espacio de divulgación del pensamiento, de la acción de destacadas mujeres del ámbito profesional. Y nos acompaña en esta ocasión nuestra amiga, la ingeniera civil Patricia Alarcón Chaires, una experta en ingeniería de la construcción, experta en las cuestiones sísmicas. Me da mucho gusto, Patricia, darte la bienvenida a nuestro segmento. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de proceder a la charla que vamos a tener, quisiera o voy a hacer una breve semblanza tuya. Patricia Alarcón Chaires es ingeniera civil, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene su maestría en Administración de la Construcción por el Instituto Mexicano de la Industria de la Construcción. Ella es doctorante en Desarrollo Regional y se desempeña laboralmente como profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Laboratorio de Modelos Estructurales y Ensayos Sísmicos. Patricia tiene una amplísima experiencia de más de 20 años en proyectos, en diferentes proyectos en investigación sísmica. Es quizá, bueno, yo no conocemos mucho del tema, por eso ha sido la intención que tú nos vengas a platicar en este espacio entre iguales del tema de los sismos en nuestro estado o en el país en general. Ha habido en los últimos tiempos pues muchos o varios temblores con una intensidad diversa. Generalmente no ha sido muy alta, pero bueno, sí alarma o nos ha alarmado a muchos ciudadanos. Y yo para iniciar quisiera preguntarte, bueno, Michoacán se encuentra en una zona sísmica muy activa, entiendo que por eso tenemos con frecuencia temblores. Y una duda que nos han planteado algunos amigos: en el estado, ¿los reglamentos de construcción consideran el diseño para prevenir los sismos? Es decir, pues para evitar que se colapsen casas o edificios. ¿Cómo funciona este reglamento de construcción? ¿Qué sabes al respecto? Sí, el reglamento de construcción efectivamente tiene un apartado de diseño sísmico para edificios y se tienen espectros de diseños elaborados ya hace bastantes años. Es necesario actualizarlos, sobre todo en base a una instrumentación sísmica y registros sísmicos de los nuevos eventos sísmicos, entonces hacer estudios de riesgo sísmico, pero sí hay un reglamento de construcción que toma en cuenta este efecto. Pero, por ejemplo, anteriormente al temblor de 1985, que ha sido quizás bueno, uno de los más fuertes, o al menos el que recordamos o se recuerda como muy fuerte, anterior a este temblor se diseñaba para que los edificios resistieran sismos de un determinado número de grados, no recuerdo, 7.5 o algo así, ¿no? A partir de este sismo del 85, que bueno, rebasó lo que se tenía considerado, en Michoacán, por ejemplo, el reglamento de construcción, ¿para cuántos grados, o sea, para un temblor de cuántos grados contempla que se construya, por ejemplo? Bueno, la primera revisión tomó en cuenta el sismo del 85, que es para mayor de 8 grados. Lo que se está haciendo actualmente para el diseño de obras de gran impacto es hacer estudios de sitio. En los estudios de sitio se pone un sismógrafo, se coloca un sismógrafo y se hacen los estudios para construir los espectros que nosotros le llamamos, y el sismo base es el de 8 grados, el sismo de 1985. Evidentemente, antes del sismo del 85, pues no teníamos ese nivel, sí, ¿verdad? Para hacer los parámetros eran mucho más bajos. Menores, y esos van a depender también del tipo de suelo en donde se va a ubicar la estructura. Si es un suelo rígido, si es un suelo con menor rigidez, etc. Entonces, en base a eso es que se establece el criterio de diseño sísmico.
Ajá. Pero evidentemente es importante destacar que el epicentro del sismo de 1985 fue en Caleta de Campos, Michoacán, Fue en Michoacán también. con mayores efectos en México. O sea, la Distrito zona de Federal. mayor daños fue precisamente en el Distrito Federal, pero el epicentro, la zona epicentral que le llamamos nosotros, fue en el estado de Michoacán. Posteriormente se presentó un sismo en 1997, nuevamente con el mismo epicentro en Caleta de Campos, y sí ocasionó daños importantes en las costas de Michoacán. Se colapsaron un gran número de viviendas de adobe. ¿Sí? Entonces, observamos por una parte la amenaza sísmica y por otro lado la vulnerabilidad de las construcciones, como son las construcciones de adobe. Pero, por ejemplo, a raíz de justamente de que, bueno, son con relativa frecuencia, bueno, cuando menos esos dos temblores, tuvieron como epicentro Caleta de Campos. No, bueno, por lógica, yo supondría que se tienen que tomar en consideración precisamente el ser esa zona sísmica, pues para no permitir otra vez la construcción de viviendas de adobe, ¿no? Bueno, el problema es que existe una gran construcción de viviendas de adobe. Uno de los planes para disminuir el riesgo sísmico es precisamente reforzar las viviendas de adobe, porque ya están construidas, o sea, no fomentar la nueva construcción Así de viviendas de adobe, ajá. sino lo que ya está construido, reforzarlas, sobre todo en toda la zona del medio rural. Y esto lo observamos, esta necesidad la observamos en el pasado sismo de Ometepec, en donde se colapsaron un gran número de viviendas de adobe. O sea, nuevamente es la necesidad de reforzar este tipo de viviendas en toda la zona rural de la costa, donde está actuando el efecto de subducción de una placa debajo de la otra. Y bueno, sí sabes tú si se está tomando medidas por parte del gobierno del estado, por ejemplo, en Michoacán, para considerar o tener o realizar ese programa de reforzamiento de viviendas de adobe. Sí hay algunos que sabes tú. Mira, nosotros hemos trabajado en dos líneas y hemos en algunas ocasiones hecho participar a la parte sector gobierno y con muy buena respuesta. En un sentido fue el impulsar la instalación de una red sísmica. Este proyecto lo presentamos en el 2005, fue aprobado y se designaron recursos por parte de la Federación. Actualmente no se ha instalado esta red porque faltó un poco el apoyo del gobierno del estado, ajá, pero está el proyecto latente. Y por otro lado, impulsamos también con la construcción del laboratorio de ensayos sísmicos en la Universidad Michoacana, se implementara una serie de pruebas para la innovación tecnológica, ¿sí? Para mejorar las condiciones de las construcciones y disminuir esa vulnerabilidad. En cuanto a las viviendas de adobe, tuvimos la oportunidad de hacer pruebas, ensayos a escala natural en el CENAPRED y propusimos varios sistemas para reforzar las viviendas. Lamentablemente no se ha llevado a cabo como un proyecto de gobierno, pero es algo necesario. Esto sería atenuar el efecto del riesgo sísmico en las zonas de alta sismicidad y en los lugares más vulnerables, que son es lo que ya hemos comentado, que es el medio rural. Pues si ya está, de hecho, ya no está el proyecto, está el apoyo tuyo y seguramente del equipo con el que tú trabajas, entonces nada más me parece que tendría que haber una mayor recepción de las autoridades gubernamentales, más ahora que nos estamos resintiendo, ¿no? A veces, porque a veces ni notamos que tembló, pero lo cierto es que tiembla, aunque muchas veces a lo mejor como no es de un gran impacto no lo sentimos, pero esto sucede y pienso que las autoridades tendrán que ser más receptivas para implementar con gente como tú, con investigadores como tú, un programa de mayor envergadura en este sentido. Yo también te quiero preguntar, porque bueno, nosotros aquí en Morelia se habla mucho de que existen muchas fallas y que, bueno, las más así como comentadas, que la falla de la Paloma, o la Loma, como quiera decírsele, que la falla de la Chapultepec y que no sé si otra por acá, por el norte. Ajá. La cuestión es cierto, si existen todas esas fallas? ¿Cuántas fallas ustedes tienes, tú como investigadora, conoces que hay o están detectadas? Sí, nosotros hemos estudiado aproximadamente 8 fallas en la ciudad de Morelia. 8 fallas, son muchas. Pero no todas son activas, o sea, eso hay que decirlo porque hay una confusión.
La falla de la Paloma, por ejemplo, tiene 17 millones de años sin actividad como falla tectónica. Ajá. Ajá. El hecho que sea una falla geológica origina otro tipo de problemas, como es Santa María, donde hay depósitos de arcillas que son empujados por corrientes que la misma estructura de la falla propició. ¿Sí? Entonces, esas arcillas se empujan con estas corrientes subterráneas y se producen deslizamiento de taludes. ¿Sí? Esa es la principal amenaza en esta falla. ¿Atraviesa por dónde, más o menos, para ubicarnos? La falla de Santa María empieza de la Casa de Gobierno, ¿sí? Recorre todo lo que es la parte baja de Santa María, toda esta parte de Santa María, ¿sí? Hasta llegar a Ocoluce. O sea, son aproximadamente 15 kilómetros de la falla. ¿Y es a donde quieren ahora meter el túnel o el acceso? Mira, de hecho hay muchas fallas donde se han hecho obras. El problema es la ingeniería permite construir, aún con fallas, aún con una serie de estructuras geológicas, porque si no, simplemente no existiría la ingeniería. La ingeniería para eso se creó, ¿no? Sí. El problema es que no se hagan los estudios de gestión de riesgos, que no se identifique realmente los problemas que existen. O que si se hacen, no se hagan con seriedad y muy a fondo, ¿no? Así es, se propuso un megatúnel y nosotros encontramos cuando se realizaban los estudios que donde propusieron el megatúnel había una erupción de un cuello volcánico de hace millones de años. Ajá. Entonces la roca era muy fracturada. Es una de las razones por las que al menos Protección Civil, que me pidió los estudios, determinó que era una zona no apta para construir ese túnel. ¿Sí? Puede haber otras zonas donde exista mejor calidad de la roca, donde pueda realmente construirse obras de mitigación. Ahora bien, en este aspecto me parece importante destacar que es necesario, se haga un acceso o no a Santa María, es necesario hacer obras de mitigación, porque ya está construido el riesgo. ¿Y cómo serían las obras de mitigación? Sí, las obras que son necesarias son pozos de absorción, entre otros para todas las bajadas y todas las corrientes que estamos mencionando, las bajadas de agua, muros de retención, anclaje de mallas en otros lugares. Sería un conjunto de obras necesarias para disminuir el efecto de los deslizamientos. Sí, eso es prioritario porque la gente ya está amenazada. Con obra o sin obra. O sin obra. El riesgo ya existe. La falla ahí está Ahí está y posiblemente tectónicamente no se active. Pero el problema son los deslizamientos de los sedimentos. Eso de todas maneras hay la posibilidad de que se van a dar. Claro, y en cada temporada de lluvias aumenta el nivel de amenaza. Eso es, ¿no? Pues muy importante que ojalá que se tome en consideración lo que tú estás diciendo y las autoridades, pues los niveles de gobierno a quien corresponda se pongan en acción, porque esto no tiene espera, ¿no? Claro. Entre más se espere, pues hay más riesgo. Así es. Al respecto del ayuntamiento, ¿sabes si toma medidas para que, bueno, por ejemplo, en los lugares en los que sí son riesgosos construir, en esa parte de esas fallas donde no debe construirse, ¿el ayuntamiento sí tiene alguna prevención o prohibición, alguna norma? ¿Conoces tú al respecto? Sí tienen algunos dictámenes y tienen, claro que han trabajado mucho el municipio en cuanto a identificar hasta mapa de inventarios la amenaza, que es el primer nivel para hacer estos estudios. No si tienen mapas de inventarios de las amenazas, pero falta hacer los mapas de riesgo completos, que son con estudios de geofísica, con estudios de sismicidad, para determinar realmente cuáles son las obras o qué lugares se dejan, por ejemplo, de área verde, en donde se puede construir obras civiles, en fin, lo que nosotros le llamamos ordenamiento territorial, pero en base a todos los estudios de gestión de riesgos. Porque, por ejemplo, perdón que te interrumpa, me viene a la mente esto y no quiero que se me olvide. Yo he visto que, bueno, hay muchos edificios que están, o departamentos, o X, ¿no? Que están construyéndolos en la parte esa de la loma. Sí, así es. Pues ahí se supone que no debiera, algunas partes seguramente donde se están construyendo edificios así muy altos, son seguramente, o no sé, es mi impresión, porque si me dices que atraviesa por donde lo comentas, pues sí están en riesgo ese tipo de edificios, ¿o no? Mira, para la ingeniería sí hicieron los estudios adecuados, sí es un suelo rígido, pero si hicieron los estudios de geotecnia, de geofísica, y construyen el edificio con un nivel de riesgo aceptable, está bien. Pero siempre y cuando se hayan hecho esos procedimientos.
Si no se hicieron como se construyó la mayoría de las construcciones que están